Los inicios de la cultura impresa en Uruguay. Hola, buenos días o buenas tardes. Espero estén muy bien. Es un placer compartir estos minutos con ustedes. Agradezco profundamente a Marina Garone Gravier por apuntalar estos ámbitos que, como publicara en su canal la productora cultural BMR, donde participa el director general de la Comisión de Patrimonio William Rey Ashfield, estos hechos permiten agregar valor a las comunidades y ayudarlas a crecer a partir del consumo de bienes culturales. Concepto que es ampliamente compartido en el seminario de posgrado sobre la historia del libro y la edición en México y América Latina de la UNAM y en la comunidad de la Red Latinoamericana de Cultura Gráfica, fundada por Marina Garone y Ana Uchi. Podríamos decir que la cultura gráfica impresa en territorio uruguayo inicia en el siglo XIX con la imprenta del periódico La Estrella del Sur, en 1808, que solo duró unos pocos meses. Esto fue estudiado y publicado por el colega Fernando Díaz. Pero la palabra cultura nos obliga a preguntarnos ¿cuántos impresos deberíamos analizar para poder hablar de una cultura gráfica uruguaya? Para tener una noción de cuáles son esas características distintivas del mundo de los impresos uruguayos, a mi entender es importante intentar conocer los talleres donde se materializan las páginas. Hicimos una pequeña selección entre más de 250 imprentas cuya actividad superó los 10 años, y otros a los que pudimos conocer sus productos o que el nombre denote un valor singular referido al cambio tecnológico o a una conjunción de oficios complementarios. Recién en 1810 se intentaba publicar y reproducir desde un protoestado. El Cabildo de Montevideo recibía una prensa de brazo modelo inglés y al parecer algún chivalete con cajones de tipos móviles de plomo enviados desde Brasil por gentileza de la princesa Joaquina Carlota de Borbón, comprada en Río de Janeiro a la imprenta Regia. Desde el Cabildo se publicaba la Gaceta de Montevideo. A partir de ese momento, la convivencia de talleres tipográficos comienza su desarrollo hacia una industria con profundo impacto social, con especial interés de los actores políticos, intelectuales y agentes culturales del mundo académico de la época. Los impresos librescos y periódicas impulsan el desarrollo cultural y la economía en las páginas de avisos comerciales que fueron evolucionando hacia una composición mixta texto-imagen. Relación que permitía una expresión más atractiva y con menor esfuerzo por parte del lector en el acceso a la información. La imprenta de la ciudad de Montevideo, la imprenta federal y la imprenta de Pérez fueron talleres que compartieron, incorporaron y fabricaron tecnología en la época colonial. Todos ellos publicaron periódicos y algunos imprimieron otro tipo de formato editorial. Estos tres talleres marcaron una tendencia que se ve durante todo el siglo XIX, el XX y el XXI. El cambio de los directores editoriales, propietarios o arrendatarios, era expresado con un cambio de nombre del taller tipográfico independientemente que permaneciera o se cambiara de finca. Eso identificaba las distintas épocas de los mismos productos impresos y fue una constante en la industria gráfica. El estilo compositivo, las distintas formas de jerarquización de titulares, subtítulos y bloques de texto eran indicio de los cambios de gestión editorial. Dos roles que se empezaban a separar definitivamente, el editor y el tipógrafo como antecesor del diseñador gráfico, pero mantenían unida la idea de identidad visual en las colecciones de los distintos momentos. La imprenta de la Independencia y la imprenta de Torres tuvieron una amplia cantidad de periódicos con distintos títulos y de corta duración, sobre todo la imprenta de Torres. La imprenta de la Caridad fue un taller que introdujo conceptos distintos, como el de enseñanza del oficio a los niños expósitos, la articulación con la medicina y el vínculo interinstitucional. Formalizó alianzas que más tarde se visualiza claramente con la institucionalización de la Dirección de Loterías y la Escuela de Artes y Oficios dentro de la estructura de gobierno. Esta imprenta produjo periódicos, libros de distintos géneros literarios, hojas sueltas, afiches y tarjetas en diversos materiales. Dejó un testigo de su poder visual
cuando publicó el catálogo de la Imprenta de la Caridad en 1838. La expansión hacia el interior del país se verifica en 1823, cuando en el pie de imprenta del suplemento ao Diario do Governo, número 27, aparecía, abro comillas, reimpreso en Canelones, cierro comillas. La imprenta de la provincia, establecida en Canelones, marca la ruta de expansión fuera de los límites de la capital en el primer cuarto de siglo. La imprenta oriental aparece como la primera imprenta que cambia de siglo, con una lista de más de 20 publicaciones periódicas. Es posible apreciar una notoria evolución visual, riqueza compositiva y factura impresa de elevadas destrezas técnicas y tecnológicas. El boletín oficial había iniciado su circulación, confirmando también el circuito estatal con empresas que ofrecían servicios al gobierno. Hacia 1830, la industria tipográfica contaba con talleres que permanecían en actividad por décadas, como la Imprenta Nacional, la Imprenta de los Amigos y la Imprenta de Jaime Hernández, que luego fue la imprenta de la viuda de Jaime Hernández. Esto es un indicio de la participación de la mujer en la industria tipográfica de la época colonial. La imprenta uruguayana, con un aporte relevante en la retórica visual, con libros en francés e imágenes de páginas completas, y una notoria evolución en las publicaciones periódicas. En 1848, la litografía Mege y Leva publica el libro Elementos de Lectura, primer libro de los niños en las escuelas primarias de la República Oriental del Uruguay. Vean que la imagen tiene un valor protagónico en las páginas. Aplican criterios de composición para un público específico, que está en proceso de alfabetización. El nombre del emprendimiento expresa la destreza y el proceso de producción separado de la tipografía. También produjo mapas y, más a fin de siglo, retratos a color, algo sumamente distintivo en esa época. En 1857 aparece en el pie de imprenta del periódico La Semana la imprenta tipográfica y litográfica de Luciano Mege, posicionando en el nombre una integralidad con la producción de imágenes mediante una tecnología de tórculos y piedras litográficas que ampliaba la línea de producción de los talleres, o bien podrían convivir como establecimientos independientes. En 1860, el semanario uruguayo cita en el pie a la imprenta de la escuela tipográfica, evidenciando la enseñanza del oficio y la circulación de impresos realizado por estudiantes. En 1862 aparece Imprenta Tipográfica a Vapor, publicando el periódico El Iris, marcando un cambio tecnológico vinculado a la automatización mecánica de la industria en Uruguay. En 1868 aparece Tipografía a Vapor de Don Diego Bell, publicando el Mercantil del Plata y La Patria. En 1871 la Imprenta a Vapor de El Telégrafo Marítimo, y en 1878 la Imprenta a Vapor de El Correo Uruguayo, publicando El Correo Uruguayo. En 1868 la imprenta montevideana imprimía el semanario satírico y burlesco El Chubasco. La ilustración marcaría una constante para este género dentro de las publicaciones periódicas, con estrecha relación con la litografía de A. Gadel. En 1884 se publicaban las revistas El Aprendiz, El Bromista y la revista Ilustración Uruguaya. Impresos en la Escuela de Artes y Oficios, podríamos sostener que la enseñanza del oficio de tipógrafo constituía un curso de formación consolidado, con muy buenas perspectivas de inserción laboral por la expansión que tenía la industria. Ya la composición de la forma tenía una masa productiva cuyos cánones de buen diseño podrían transmitirse de forma institucionalizada. Al difundir los productos logrados en los talleres de la escuela, se exponía el producto al juicio social. Sería un indicio de una estrategia de marketing y a la vez una motivación para los estudiantes. En 1885 la imprenta La Minerva imprimía 4 periódicos para distintas localidades del interior del país. Modelos de gestión centralizados con una concepción de identidad visual que regaban el interior del país desde la capital. Lamentablemente no conseguimos por ahora imágenes de los ejemplares de los periódicos del Pueblo de San José, La Voz del Sur de San Carlos, Maldonado, El Honor de Villa de Melo en Cerro Largo y El Progreso de Río Branco.
La imprenta artística de Dornaleche y Reyes incorpora en el nombre un vínculo literal con el arte, aportando al ecosistema visual una variable que pone en valor la dimensión estética y mantiene una producción asociada a la enseñanza. Algunas de sus publicaciones son el Boletín de Enseñanza Primaria, Anales de la Universidad, Revistas de Ensayos Científicos Literarios, El Auxiliar de Maestro, Boletín del Observatorio Meteorológico del Colegio Pío de Villa Colón, El Hogar y la Escuela y la revista Rojo y Blanco. En 1895, la imprenta y tipografía sudamericana publica El Negro Timoteo, con imágenes a color. El establecimiento Tipo Litografía a Vapor publica El Arca de Noé, con imágenes a color. Es un indicio del avance y el desarrollo tecnológico. En 1898 aparece el establecimiento Gráfico a Vapor, publicando La Bordadora. La palabra gráfico en el nombre deja entrever un nuevo cambio, asociado más a un concepto sobre un rol de la mano del desarrollo tecnológico. A modo de reflexión de esta pequeña muestra de la visualidad de una cultura gráfica uruguaya, es notorio que los impresos, que a principios del siglo XIX presentaban características irregulares en sus líneas, con pocas imágenes y pequeños formatos, sin embargo, la diversidad de estilos tipográficos compensaba carencias, demostrando una buena capacidad creativa del uso de esos pocos recursos técnicos. En la primera mitad del siglo XIX es posible visualizar una uniformidad en la composición de página cuyo predominio es la tipografía. Distintos talleres componían páginas muy similares y el estilo de las letras parecía tener un mismo origen. En la segunda mitad, la variedad aumentó tanto en tipos de letras como en la relación de texto-imagen. Se empezaban a ver arquetipos en los distintos géneros literarios, como los humorísticos y la poesía, por ejemplo. La institucionalización se preocupó por registrar y publicar en varias imprentas, consolidando en la segunda mitad del siglo un taller tipográfico dentro de la estructura de gobierno, precisamente en la Escuela Nacional de Artes y Oficios. La tecnología de imprenta llegó relativamente pronto a Uruguay y el proceso de automatización mecánica, que aumentaba la velocidad de impresión, el tamaño de los formatos, la nitidez de los bloques de texto y una perfecta alineación del contenido dentro de la página. La incorporación del uso del color, el uso de distintos tipos de papeles, los distintos tipos de imagen, incluso la fotografía, y el establecimiento de tiendas especializadas en artículos e insumos de imprenta se fortalecieron hacia la última década del siglo. Y para terminar, creemos que la metodología de análisis que venimos practicando nos permitirá concluir con mejor exactitud las características referidas a las costumbres y las tradiciones de una cultura gráfica nacional, que aún no aventuramos a describir. Muchas gracias.